Compañeros, gran público. En el día de hoy voy a hablar sobre lo que es tórax posquirúrgico. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar un poquito de anatomía. Tenemos que el lado derecho va a tener tres lóbulos, el lóbulo superior, el medio y el inferior, y el izquierdo va a tener el lóbulo superior y el inferior, y tenemos la línea. Estos a su vez se van a subdividir en segmentos. En el pulmón derecho, el lóbulo superior se va a dividir en lo que es el segmento apical, el anterior y el posterior. El lóbulo medio se va a dividir en el segmento medial y en el segmento lateral. Esta es una vista anterior. Luego, en la vista lateral, tenemos que el lóbulo posterior, perdón, el lóbulo inferior se va a dividir en superior, en el basal anterior. Este de acá tenemos acá, que es el basal lateral. Y este de acá es el basal posterior. Y ya viéndole una vista medial, vamos a tener aquí en medio a lo que es el segmento basal medial. En cuanto al pulmón izquierdo, este se divide nada más en lóbulo superior e inferior. El lóbulo superior va a estar subdividido en el segmento apical y en el segmento anterior. Y la parte de la língula, tenemos el segmento lingular superior y el inferior. Y con el segmento, lóbulo inferior, tenemos que estar lo que es el segmento superior, siempre el segmento anteromedial, el lateral, y aquí tenemos lo que es el segmento posterior. Ok, ya hablando de las patologías que pueden haber, que vamos a observar postquirúrgicas, tenemos lo que es la resección pulmonar. La resección pulmonar generalmente se realiza en aquellos pacientes con carcinoma broncogénico o en aquellos pacientes que tengan una enfermedad por tuberculosis. Entonces, estos son los diferentes tipos de cirugías que realizan y ya les voy a ir explicando. Y en base a esto son los diferentes hallazgos que nosotros podemos observar en la tomografía y también las complicaciones que estos pueden desencadenar. Entonces, las operaciones, ¿verdad?, que realizan en el caso de una resección pulmonar van a ser la resección en cuña, la segmentomía, segmentectomía, lobectomía y la neumonectomía. Entonces, vamos a hablar de una resección en cuña en aquellos pacientes cuando la lesión es bien chiquita, ¿verdad? Y todavía se puede resecar sin necesidad de quitar gran parte del pulmón. Y el objetivo, ¿verdad?, es de quitar la lesión y de quitar un poco de los bordes sanos. De ahí, en cuanto a la segmentomía, vamos a retirar todo un segmento pulmonar. Y aquí, generalmente, la incisión va a incluir también los vasos y los bronquios. Con la lobectomía, vamos a retirar todo un lóbulo pulmonar. Y en este caso, vamos a extirpar siempre los vasos linfáticos, vamos a extirpar también los segmentos lobares e interlobares, o sea, todo el segmento, todo el lóbulo. Y ya con la neumonectomía, vamos a quitar todo un lóbulo pulmonar. Entonces, el seguimiento para este tipo de procedimientos va a ser en primera instancia la rayos X. Ahí refería de que un paciente postquirúrgico sin complicaciones ni nada se puede dar el seguimiento, ¿verdad? Nada más con rayos X. Ya vamos a recurrir a la tomografía en aquellos pacientes en los que sospechemos de que tienen alguna complicación. Entonces, dentro de los hallazgos que vamos a observar en la tomografía en una lobectomía, tenemos de que como recordemos que solo es nada más un lóbulo el que retiramos. Entonces puede haber una reexpansión del pulmón que quedó de ahí remanente, va a haber una elevación del hemidiafragma y además de eso un leve desplazamiento mediastínico, ¿verdad?, hacia el lado donde fue resecado el pulmón, y va a haber una disminución obviamente de la cavidad pleural, como lo observamos acá. Entonces, vemos en esta primera imagen corte axial en ventana mediastínica y en una reconstrucción coronal en ventana pulmón, observamos que hay una disminución, ¿verdad?, a nivel del pulmón que fue intervenido, y aquí vemos que hay una elevación del hemidiafragma,
la disminución del pulmón y la desviación, ¿verdad?, mediastínica hacia el lado donde fue resecado. En este es otro ejemplo, ¿verdad? Aquí observamos siempre la elevación. En este caso podemos ver que también este paciente presenta un poquito de neumomediastino. Siempre vemos la desviación aquí hacia el lado donde fue hecha la resección y la disminución, ¿verdad?, del volumen pulmonar. En cuanto a los pacientes con una neumectomía, que es cuando retiramos todo el lóbulo pulmonar, generalmente en el primer día postoperatorio la tráquea va a estar centralizada. Luego, ya a la semana, podemos observar un nivel hidroaéreo en la placa de tórax. Y ya después de una semana ya va a ir aumentando el nivel hidroaéreo y además puede quedar una mínima cantidad de gas residual a nivel del vértice. Y ya posteriormente, ¿verdad?, ya en meses después puede haber una obliteración total e incluso podemos ver cómo las estructuras interabdominales pueden llegar a estar desplazadas, ¿verdad?, en ese caso, y ocupar todo el espacio de la cavidad pleural, como observamos acá. Este es un paciente al que se le realizó una neumectomía del lado derecho, siempre en reconstrucciones coronales, ventana mediastina y ventana pulmonar. Y aquí observamos cómo está esta cavidad ocupada, vemos cómo hay una elevación y cómo el hígado está abarcando, ¿verdad?, aquí todo lo que era el hemitórax derecho. Y además vemos cómo hay aquí en la parte superior escaso líquido también que se formó posterior a la cirugía. Y aquí también observamos cómo está disminuido y siempre cómo está aquí el hígado en la cavidad torácica. Este es otro ejemplo, siempre en ventana coronal. Vemos siempre la disminución del volumen del hemitórax derecho y vemos cómo está desplazado hacia el lado operado y vemos cómo se formó esta colección en donde estaba el pulmón. Ya en cuanto a los hallazgos en una segmentomía, que nada más es una resección del segmento, a veces, se deberían de reservar solo en aquellos pacientes que no son aptos para la lobectomía. Y también en aquellos pacientes que no tengan tumores tan invasivos. Ya en cuanto a las complicaciones que podemos observar en estos pacientes posoperados, tenemos tanto complicaciones tempranas como complicaciones tardías. Entonces, con las complicaciones tempranas, vamos a tener de las principales lo que es el edema pulmonar, puede haber una neumonía, un síndrome de respiratorio post-neumectomía, el hemotórax, un empiema, quilotórax, una torsión lobar, puede haber formación de fístulas broncopulmonar como esófago pleural, licencia de la herida, ¿verdad?, de la anastomosis que se realizó. Ya en cuanto a las complicaciones tardías, puede haber siempre la dehiscencia, puede haber una recurrencia del tumor, puede haber un gasoma o incluso trombosis a nivel del muñón. Ok, con el edema pulmonar tenemos que dentro de los principales factores de riesgo que van a haber en esos pacientes va a ser la sobrecarga hídrica. Además de que pueden haber arritmias y una diuresis elevada. Generalmente se va a dar en aquellas que fueron neumectomías derechas, ¿verdad? Y generalmente suele desaparecer a los pocos días. Entonces, en las rayos X vamos a observar que hay edema pulmonar intersticial. Y en caso severo ya podemos observar opacidades similares al síndrome del respiratorio. En la tomografía lo que vamos a observar es un patrón intersticial difuso y un leve engrosamiento septal. Y la distribución va a ser periliar. Entonces aquí observamos esta placa de rayos X en un paciente postoperado de una neumectomía derecha y vemos cómo está esta consolidación que se ve aquí a nivel de todo el parénquima pulmonar del lado contrario. Otra de las complicaciones que tenemos es el hemotórax. Entonces, generalmente se va a dar cuando hay algún fallo en la hemostasia
o en alguna neuradura o que quedó un vasito que no mal ligado, y la rayos X se va a manifestar como un derrame pleural. Ya al momento de hacer la tomografía y medir las unidades Hounsfield, entonces vamos a observar, ¿verdad?, que se trata de un neumotórax. Además de la clínica del paciente, ¿verdad? Vemos un paciente que está entrando en choque, hipovolémico, que está taquicárdico, entonces nos guían más también para una complicación por hemotórax. Con el quilotórax, eso es bastante infrecuente, nada más se va a dar en un 1% aproximadamente de los pacientes, y generalmente se van a dar en aquellos pacientes a los que se les realizó una lobectomía. Generalmente, el quilotórax se da por una lesión a nivel del conducto torácico, y va a haber, obviamente, que se encarga del drenaje linfático, y las manifestaciones van a ir siendo progresivas. Al inicio podemos observar nada más un nivel líquido en las rayos X, y posteriormente ya vamos a ver cómo hay una afectación casi total del lóbulo del pulmón que fue operado, siempre con la desviación. En este caso va a ser contralateral, no va a ser hacia el lado donde fue operado, y ya al momento de hacer la tomografía confirmamos el diagnóstico, ¿verdad? Vemos cómo el mismo líquido puede llegar a desplazar la línea media. Con la fístula broncopleural, esta generalmente se da con una infección prequirúrgica que no se controló. Puede ser también en caso de los pacientes con trauma, o un paciente con ventilación mecánica, con un cierre incompleto, y va a ocurrir generalmente un 50% una semana después de la operación. También cuando ocurre de manera tardía se suele deber por una recurrencia tumoral o una infección. Entonces, en las rayos X vamos a ver que no hay relleno de la cavidad, el neumotórax va a ser progresivo, van a ver también además áreas de enfisema, y va a haber un descenso del nivel hidroaéreo, aproximadamente de 2 centímetros. Con la tomografía, vemos que el nivel hidroaéreo, vamos a ver el nivel hidroaéreo, ¿verdad?, en el espacio pleural, vamos a ver la comunicación con el muñón bronquial, y vamos a ver pequeñas burbujas a nivel del muñón. Esto se da aproximadamente en un 2 a un 13% de los pacientes y tiene una alta mortalidad, pero aproximadamente un 70%. Y la principal causa de todas estas va a ser la neumectomía el empiema post-neumectomía. Ya hablando de empiema, tenemos que aquí generalmente se puede dar en aquellos pacientes que han sido reintervenidos múltiples veces por otras complicaciones, en pacientes que se le hizo neumectomía derecha, pacientes que han recibido irradiación antes de haberse hecho, porque recordemos que generalmente se parece con cáncer. Entonces, aquellos pacientes que recibieron radiación también pueden llegar a complicarse con un empiema, en ambientes contaminados, en disección de ganglios mediastínicos. En cuanto al, se va a dar en el periodo postoperatorio precoz o en el periodo tardío, ya sea de meses a años. Y tiene una mortalidad bastante alta también, de un 16 a un 71%. Con los rayos X vamos a observar que van a haber niveles hidroaéreos, y además va a haber un relleno rápido de la cavidad y siempre el desplazamiento mediastínico. Vamos a ver cómo hay una comunicación con la piel o con el bronquio, y en la tomografía lo que vamos a observar, la tomografía más que todo es como para confirmar y caracterizar lo que estamos viendo con la rayos X. Vamos a ver expansión a la cavidad, vamos a ver el efecto de masa, vamos a ver el engrosamiento pleural. Recordémonos que cuando hay un proceso infeccioso, ¿verdad?, cuando se trata de un absceso o algo, al momento de hacer la tomografía va a haber un realce periférico. Entonces, y siempre la colección en el centro. ¿Sí? ¿Ahí? Ok. Vamos a ver aquí el realce periférico y vamos a observar la colección. Esta colección siempre se va a observar que está desplazando la línea media. Ok, otra de las complicaciones que tenemos es la neumonía.
Vamos a tener que pueden ser por pacientes que han estado con ventilador mecánico o pacientes que broncoaspiraron, pueden desarrollar una neumonía. La ausencia, en caso de que la rayos X no presente los infiltrados, eso no descarta que el paciente puede estar pasando por un proceso neumónico. Y solo un 30% de los infiltrados van a ser debido a otros procesos diferentes a una neumonía. Y aquí en la rayos X lo que vamos a observar es la presencia de los infiltrados parchados, ¿verdad? O las consolidaciones novales. Ok, entonces en este caso, este es un paciente postoperado de una neumectomía de este lado y vemos como en el lado del pulmón sano va a haber aquí una afectación segmentaria. Vamos a ver que está consolidado aquí en el nivel del segmento superior, segmento anterior del lóbulo superior, y vemos al momento de hacer la tomografía, bueno, siempre la neumectomía de este lado, vemos cómo hay el desplazamiento y observamos los consolidados. Con el síndrome de distrés respiratorio, se va a dar sobre todo por una sobrecarga hídrica y va a ser ya más frecuente en pacientes con neumectomías, sobre todo en aquellos pacientes varones mayores de 60 años. En el rayos X, pues no va a ser muy específica, nada más se van a ver las opacidades y al momento de hacer la tomografía vamos a observar opacidades en vidrio despulido. Además, van a haber un grosor de los septos y va a haber también, así se va a ver así. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Áreas de vidrio despulido y vamos a ver también cómo hay engrosamiento septal. En el caso de la torsión, generalmente la torsión se va a dar en aquellos pacientes a los que se les hizo una lodectomía. Y el paciente va a manifestar un deterioro respiratorio, puede haber fiebre y leucocitosis, y la rayos X no va a ser específico, nada más puede haber un abombamiento de la cisura. Ya al momento de realizar la tomografía, vamos a observar que va a haber una oclusión de la arteria y del bronquio, va a haber una ausencia del realce del lóbulo afectado, un aumento del volumen de este y va a haber una opacidad heterogénea, además del abombamiento del lóbulo, porque está torsionado, entonces va a estar congestivo también. Entonces, en este caso, vemos que al día 2 del postoperatorio, aquí nada más el paciente refería a dolor torácico. Ya al volverle a tomar una placa control a los 9 días, ya observamos esta opacidad aquí, ¿verdad? Y aquí en la zona superior del pulmón derecho, y ya al momento de realizar la tomografía, vemos cómo este pulmón, ¿verdad? Se encuentra congestivo y cómo está todo edematoso además. Otra de las complicaciones es la fístula esófago-pleural. Esta generalmente se va a dar cuando se da en el postoperatorio temprano, se va a dar por secundario una lesión esofágica directa. Al momento de hacer la resección, se lastimó el esófago y eso ocasionó la fístula. También puede darse por el compromiso de suministro de sangre a la parte inferior del esófago. Generalmente las fístulas van a ocurrir 2 años posteriores al tratamiento. Entonces, aquí observamos en este paciente, aquí podemos observar la fístula, vemos cómo se está, es una fístula de esófago pleural. Entonces, vemos cómo aquí se está saliendo líquido y se está llenando el pulmón de líquido. En este esofagograma se puede apreciar mejor el trayecto fistuloso, cómo del esófago va y se va hacia la cavidad aquí pleural. Ok. Aparte de los procedimientos quirúrgicos por una resección pulmonar, tenemos otros tipos de procedimientos. Entonces, dentro de estos está también lo que son el reemplazo valvular. Entonces, con los del reemplazo valvular, hay que tener en cuenta de que hay diferentes tipos de reemplazo de válvulas. Las válvulas pueden ser mecánicas o pueden ser biológicas.
Cuando hablamos de biológicas, estamos hablando de aquellas válvulas que ya sea de cerdo, las válvulas de cerdo que hacen, o también de cadáveres, cuando le colocan válvulas de cadáveres. Y aquí va, dependiendo, va a variar también la cronicidad y la severidad de las manifestaciones de estos pacientes. Tiene también una alta morbilidad, a pesar de que tiene bastantes avances tecnológicos, ¿verdad? Y diferentes, también aparte de los diferentes tipos de diseños que salen últimamente. Y realmente con la ecocardiografía transtorácica es el mejor método de elección para darle seguimiento a estos pacientes posoperados. Entonces, con las complicaciones van a depender del tiempo de evolución también de que estos pacientes tengan después de haber sido operados. Entonces, pues si son en los primeros 2 días, podemos observar una leve lesión miocárdica, puede haber falla de la bomba sin necrosis, o también puede haber un aneurisma ventricular o un daño a nivel de la arteria circunfleja. Ya en el primer mes podemos observar datos de trombosis, puede haber infecciones. Ya después del mes siempre puede haber trombosis, embolismos, hemorragias, abscesos. Y ya en años posteriores puede haber una degeneración tisular, calcificación de las válvulas, ruptura de las válvulas o daño de la misma prótesis. Entonces, dentro de las complicaciones que podemos observar, tenemos que una de ellas es la regurgitación. Esta se va a dar generalmente va a haber un flujo retrógrado. Entonces, el flujo se va a regresar. Recordemos que al momento de que se hace la contracción, el flujo tiene que ir en una sola dirección. Entonces, con la regurgitación, este flujo regresa y generalmente puede verse un reflujo tanto a nivel de la válvula aquí en el centro o alrededor de la válvula donde fue operado. Entonces, y como observamos en este ejemplo, vemos, aquí está colocada la válvula y vemos cómo hay este reflujo aquí paravalvular y formando este aquí que da la apariencia como de ser un pseudoaneurisma, ¿verdad? Que se está formando acá al lado de donde está colocada la válvula. Otra de las complicaciones es la dehiscencia valvular. Vamos a tener que se va a dar por una ruptura de la línea de la sutura, que va a condicionar una separación entre lo que es la válvula protésica y el anillo. Y tenemos que, en este caso, en este ejemplo, vemos la dehiscencia y vemos cómo hay una comunicación aquí que no debería estar en la salida del líquido del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Aquí lo observamos en este corte axial, vemos la válvula y vemos cómo se está separando, ¿verdad? Y formando ese espacio ahí. Otra de las complicaciones es la endocarditis. Esta es una infección a nivel de la válvula y va a depender también mucho de qué tipo de válvula se le colocó al paciente, si es una válvula mecánica o una válvula biológica. Y puede llegar a afectar tanto el anillo, ¿verdad? Pueden haber complicaciones aquí alrededor del anillo valvular o fugas, pueden haber también formación de abscesos alrededor. En este caso es un paciente que tuvo una endocarditis. Esta es una válvula biológica la que le colocaron. Y aquí vemos como hay este engrosamiento, ¿verdad? Hipodenso y alrededor. Y además de eso vemos que se moviliza al momento de realizar la apertura valvular. Con la obstrucción se puede dar por formación de trombos, se puede dar por formación de vegetaciones, calcificaciones y generalmente en caso también puede ser sí, y en este caso va a ser la más común, suele ser por trombos y como observamos acá, vemos aquí la prótesis y vemos como en su interior se encuentra este trombo. Hay que poder diferenciarlos también de los panus. Los trombos generalmente se van a localizar en la cara aórtica de la prótesis y ya los panus se van a localizar en la cara ventricular, ¿verdad?
Y tenemos también lo que es el pseudoneurisma. Este se va a dar por un defecto de las capas de aquí de la pared arterial y va a haber un paso de sangre, ¿verdad?, entre las capas, entre la media y la íntima, y va a formar esta protrusión como lo observamos en este caso acá. Se forma este paso acá y se forma esta protrusión. Entonces vemos como al momento en el ventrículo izquierdo, al momento de la diástole, sale este líquido, ¿verdad? Y forma este pseudoneurisma. Y pues